Mire, ustedes están viendo esto porque les da la gana. El que se vayan todos de hoy es muy particular. Invitamos al señor Ali Morales. El señor Rebeca Ionache no ha llegado. Es sábado a las 10 de la mañana esta grabación y transmisión para toda la gente que está en Europa, para quienes de vez en cuando hacemos esto a esta hora, porque los miércoles a las 7:30 de la noche nos odian. Ahí está Cecilia, de todas maneras, Rafael en Zurich, Ada en Valencia y un pocotón de gente más. Y usted está aquí viendo esto porque quiere. No se ponga a dejar comentarios como un loco, porque es como el chiste de la monja que ya ha echado. Arranquemos con la música. A partir de este momento, Es la hora. La segunda temporada de... Que se vayan todos, que se vayan todos. Y decimos buenos días, tardes, noches, bienvenidos todos a Que Se Vayan. ¡Todos! Esto es el Club de Habladores. Y hoy, en la historia de la estupidez humana, ya hablo que es los micrófonos. Entonces, mira, aquí hay gente... A mí me encanta que Venezuela te queda en Wonder Lake, Illinois, pero te queda también en Montevideo, pero te queda también en el Marqués. ¿Qué bandera? ¿Ah? Y Alemania, España, Australia... Bueno, aquí hay un pocotón de gente que para quienes estamos haciendo Que Se Vayan Todos de hoy, un homenaje a la estupidez humana. Ali Morales es productor de contenido sobre, me atrevo a dejarlo en un tema muy amplio, cultura, pero cultura activa, cultura viva. Sí. Y lo invitamos para hablar de un tema de la estupidez humana, que es definir la cultura. ¿Por qué es un tema de estupidez humana? Porque se confunde rápidamente con muchas otras cosas. Se confunde con definir la cultura lo que deberíamos ser. Sí, totalmente. O sea, las conversaciones. El ideal. El ideal venezolano, el ideal cultural venezolano. Se confunde para hablar de mi cultura versus tu cultura. El mejor ejemplo yo creo que hay es el de Estados Unidos, que mucha gente decía la primera presidencia de Trump, o con Bush Jr. también lo decían, que qué bolas que un país tan avanzado escoge un tipo tan básico. Y luego tú le dices, claro, porque lo que te llega a ti de la cultura gringa es la costa este, es Boston, Nueva York. O las películas de Woody Allen. Las películas de Woody Allen, pero el gringo está también en Utah, el gringo está también, bueno, Florida. Uno te dice en Florida, los mismos gringos dicen que Florida es el tío borracho de la familia. Un buen ejemplo de eso, yo consumí hace poco Atlanta, y Atlanta es como ese lado de Estados Unidos que tú no necesariamente ves en las películas. Y un pana me hablaba también como ese beta que dice, pregúntate en Estados Unidos qué es un redneck. Y te vas a dar cuenta que es el verdadero norteamericano, que capaz la industria no te lo presenta, pero es... Bueno, pero le pasa bien a los españoles. La cultura española durante mucho... creo que ocurre en la película Bienvenido Mr. Marshall. Este beta tengo que ponérmelo, ¿verdad? No, lo deja ahí en la mesa. Ah, bello. En la película Bienvenido Mr. Marshall es el plan Marshall, va para España. ¿No? El plan Marshall es el plan después de la Segunda Guerra Mundial. Deciden que le van a... Bueno, los Estados Unidos dicen hay que recuperar económicamente Europa por el bien de la economía y por el bien de todo. Y Marshall... Y por el bien de hacer lucas también. Y por el bien de hacer lucas, claro. Y vamos a invertir plata en los países. Entonces, ¿qué implica invertir plata? Bueno, recuperar puentes, recuperar calles, construir fábricas, qué sé yo. Y entonces, claro, el plan Marshall se le entendía como bien el señor Marshall. Y cómo lo recibimos, y era un pueblo del norte de España que se estaba preparando porque por aquí iba a pasar el general Marshall, el señor Marshall, en su visita a España para ver, y hay que impresionarlo. Y entonces, claro, ellos estaban en un problema porque la cultura de ellos del norte de España no tiene nada que ver con el flamenco y las castañuelas, pero ellos se disfrazan. Y tú los ves como ellos están teniendo el problema de esta no es nuestra cultura. Tú baila, que esto es lo que los gringos creen que somos nosotros. Obviamente. Y creo que también le puede pasar a uno. Es decir, cuando yo vi que vino John Travolta y en Estado Sensacional, vas a tener que buscar ese video. Ese es beta épico, ese es un momento épico. El hombre está venezolano. bailando joropo y también bailó Olivia Newton-John, uno que era cultura venezolana / gringa o / Caribe, Florida, Miami, el juego de pelota, no cultura venezolana, fútbol, toros coleados, arpa, cuatro y maraca. Decía, ¿qué es eso? Pero qué pena con John Travolta que lo disfrazaron con un liqui. Después uno va, gracias a que uno tuvo padres que lo quisieron llevar para todos lados, uno tenía familiares con fincas y uno fue conociendo esa cultura, pero nunca terminó de ser de una. No. O capaz en su casa veía a Tío Simón y conectabas con ese beta. Ese era el lugar para conectar. Sí. Entonces tenemos el otro problema que es mi cultura versus tu cultura, o entender la cultura por lo que los medios muestran de un lugar y no lo que es un país. Y luego está el otro problema, que yo creo que lo que es un país es sumamente complejo, porque es como lo que es una persona. Es decir, nosotros hacemos de los países personajes, para utilizar una estrategia de Luigi Pirandello. Pirandello decía,
El personaje es mucho mejor que la persona, porque el personaje es bidimensional, se comporta siempre de la misma manera, tiene una anécdota que él cumple, mientras que la persona es demasiado compleja. Entonces, su visión del mundo y su visión del teatro es que uno pues lidia mejor con personajes que con personas. Yo creo que uno lidia, a ver, va de la mano de esto. ¿Dónde está la estupidez hoy? ¿Por qué la cultura del venezolano entra dentro de la historia de la estupidez humana, donde hemos hablado de grandes estafas, mentiras del mercadeo, armas que salieron mal? En el hecho de que es imposible colocar el dedo sobre algo tan dinámico como una cultura, como lo que es una cultura. O sea, cultura es como generación. Es uno de esos inventos que tú dices, ¿para dónde vamos a ir con esto? Si al final, yo soy de generación X, pero nosotros vamos a encontrarnos otra gente de generación X que no tiene nada que ver con nosotros. Sí, creo que ahí es donde está como el meollo de esta situación. Y sí es verdad y tienes toda la razón sobre el tema de que es parte de hacer un análisis estúpido de nuestra realidad. Porque, fíjate, una vaina que a mí me mueve burda, y por eso es que yo empecé a hacer contenido, era que el punto de análisis mío es mi propia realidad. O sea, es acercarme a una realidad incluso desconocida y tratar de comprenderla. Y en medio de eso tratar de identificar, bueno, ¿qué coño esto nos hace a nosotros como venezolanos y por qué me siento identificado? O por qué hay tanta gente que se identifica, porque capaz yo no necesariamente me siento identificado, pero hay demasiada gente que se puede identificar con eso. Y ahí empecé a descubrir que, tal cual como tú lo dices, hay muchos venezolanos. Yo creo que, sobre todo quienes nos están escuchando ahorita, que tienen este beta de una identidad dual, porque están como viéndose en lo que crecieron y ahora están afuera viendo ahora un reflejo de eso en comparación con lo que ahora creen que pasa aquí en Venezuela. Yo creo que empiezan a uno a poner contradicciones y creo que el venezolano ahorita tiene esas contradicciones. Pero yo no creo que sea de ahorita. Si ¿Tú crees que no? A ver, piensa en, casi que estamos arrancando por el final, ¿cuál es la quinta esencia de tratar de ubicar la cultura en el venezolano? Creo que hay dos referentes importantes. Uno, el más obvio, Rómulo Gallego. Ok. La tensión entre lo salvaje, lo intuitivo, lo popular, lo descarnado, porque Doña Bárbara es descarnada, Sí, es casi sí, una sí. mafiosa. Doña Bárbara como personaje contemporáneo prácticamente sería una capo de la droga. Claro, pero Y por otro lado, Santos Luzardo, la civilización. O sea, él lo hace de una forma muy simple, pero en el fondo, tú entiendes. Y fíjate que, ¿cuál es la respuesta a Doña Bárbara de Pérez Jiménez? Mandarle a pedir a Camilo José Cela que escribe una novela que se llama La Catira para tratar de vender una imagen de Venezuela de lo que era el ideario de Pérez Jiménez, que era una Venezuela blanca. bien, eso es siendo tema, porque fíjate, partamos desde ahí. Hay una cosa que es que ¿quién se piensa el ser venezolano? Eso es lo primero. Ajá. Yo creo que ese es un primer plano donde tenemos que hablar. ¿Quién se piensa quién es el venezolano? El venezolano, marico, ¿quién se lo puede pensar? Alguien que desde el privilegio puede separarse de su propia realidad y decir, ajá, yo voy a pensarme cómo es este ideal que Pero yo ¿por tengo. qué es el privilegio? Bueno, que te dejo terminar. No, pero lo déjame digo anotar mi porque pregunta. está bien. Porque lo digo desde el privilegio y aprovecho porque para allá es donde iba. Porque al final tú cuando estás en una situación cotidiana de tu realidad, donde estás resolviendo, haciendo tu cotidianidad, y es el caso de Doña Bárbara, por eso pongo el caso de Doña Bárbara, tú no te estás haciendo un planteamiento si lo que tú estás haciendo en tu vida está dentro del ideario de las cosas que te quieres plantear. Es decir, en la construcción de esa venezolanidad, como un estamento moral hacia lo alto que tú dices, yo tengo que cumplir eso. Mira, mentira, paja, tú estás viviendo. Y en el viviendo estás tratando de resolver de la forma en que eso mejor te convenga a ti, de acuerdo a ciertos parámetros con los que creciste y tú sientes que son justamente aquellas vainas que te guían en la vida. Y entre ellas una básica es, no me tengo que dejar joder por nadie. Ok, Entonces, vamos a colocarle un piga a esa. Esa me parece, pero digamos, no es única de nosotros, porque No. uno quisiera que una definición cultural nos separara y más aún nos pusiera, somos los más arrechos del mundo, que no lo somos, que no hay la persona más arrecha del mundo, no existe. pero una forma de no me puedo dejar joder por nadie es ir por la vida diciendo los venezolanos somos los más arrechos que hay. A eso voy. Entonces, ¿qué ocurre? Por otro lado, existe quien se separa, esta persona que resolvió y lo va haciendo en su vida. Por otro lado está este que sí puede pensarse quién es el venezolano y qué es lo que debe cumplir. Pero este que piensa que debe ser el venezolano, entonces empieza a identificar la historia y se empieza a identificar a sí mismo como aquel sujeto, ya no es una persona, sino un sujeto
que tiene grandes victorias, tiene grandes logros, tiene grandes hechos. Y sobre la base de eso, entonces empieza a decir, bueno, yo soy lo mejor de todo lo que ha sido el sujeto histórico. Pero la verdad es que el sujeto histórico pudo haber sido una mierda y eso, y solamente las contradicciones que se enfrentó fue la que le llevó a hacer. Un ejemplo de eso pasó hace poco. Hay un carajo colombiano creador de contenido que él es de la zona del Pacífico. Ahorita no recuerdo el nombre. Y él se lanzó una lírica, que sobre todo porque él trabaja sobre temas raciales, se lanzó una lírica diciendo Bolívar era racista. Y el loco tuvo que llegar a la conclusión sobre el tema de racismo a partir de sus propias derrotas. Yo empecé a ver el video a partir de lo que él hizo el planteamiento y lo que hice fue irme a los comentarios porque sabía que iban a estar venezolanos, mano, diciendo eso es mentira, no me puedes estar hablando de Bolívar de esa manera, porque además todos los venezolanos justamente en esta visión de nosotros somos hijos de Bolívar y Bolívar es el ideario venezolano, verga, no me puedes decir que esto. Y al final él dice algo que es una realidad. Bolívar, ¿qué? Le costó una república 10 años quedar en bancarrota y sin ejército para poder entender siquiera de forma cercana que lo que él estaba construyendo iba más allá del pensamiento de los sujetos que estaban alrededor de él. Claro, del otro lado estaba el otro diciéndole, yo te dije que esto era bochinche, bochinche, bochinche. Le tuvo que llegar Petión y decirle, hermano, dale la libertad claro, a la gente que le conviene la vuelta que estás haciendo. Ahora, y además, que no entremos en el tema que ya lo hicimos aquí, un programa sobre la leyenda negra de la cantidad de indígenas y no criollos que querían quedarse con el rey. Que yo soy súbdito del rey, me da mucho mejor allá y ese tema no se toca. Pero, a ver, lo tocaste desde el punto de vista de una verdad donde yo quiero llegar a que la cultura del venezolano es lo más arrecho que tiene el venezolano. Yo creo que, inclusive a pesar de él, porque yo sí creo que hay una intención así, Gallego termina dándose cuenta que esa selva es más poderosa que lo demás. Y creo que también le ocurre porque cuando escribe Canaima, tú sientes lo mismo. Sientes que para él es una derrota del hombre culto, de la cultura, el hecho de que la selva nos engulla, de que la superstición nos engulla. Para mí es un retrato honesto el hecho de que estamos en esa tensión constantemente. Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, creo que si algo define al latinoamericano en particular, y quizás es también una verdad de África, que uno no conoce esa cultura, no lo puede decir por aquí alguien que estaba en Burkina Faso. Claro, en África el tema colonial es más fuerte que con nosotros, aunque no lo creamos. Sí. Pero esa cuestión de que uno vive en una tensión entre lo mágico, lo bestial del entorno en el que estamos y la propuesta del mundo civilizado. Entonces, en esa dificultad donde yo quiero colocar un adorno increíble aquí, hecho en aluminio y tal, y una raíz de un apamate levanta la vaina y lo tumba, o lo tuvimos que hacer con 4 bases elevadas, porque el apamate, o mejor aún, tú montas la esfera de Soto, una de las grandes, y además una esfera que apela a una imagen muy nuestra, el sol, naciente, poniente, oriente, pero también es nuestros minerales, porque es el aluminio, y le tienes que cavar un foso, weón. Sí. O sea, hay un foso alrededor para que la gente no se robe las varillas. Es más, eso es Venezuela. Venezuela te produce una escultura arrechísima. Un tipo como Soto, como Cruz 10, increíble. Pero también, si lo pones al aire libre, va a tener que poner cocodrilos, culebras, 4 guardias nacionales, un puesto, un foso que si te caes no hay manera de salir para que no se roben las varillas. Entonces, además, a eso le agregas el hecho de que el único acceso que tiene es vía vehicular y no puedes hacerlo caminando. O sea, eso es tan Venezuela. claro, que hay que llegar al carro. Que hay que llegar en carro. Y por eso es que yo siempre coloco como esta condición como el beta del privilegio, de que quién está desde el privilegio, quién se piensa Venezuela es el privilegio y quién no se la piensa desde ahí. O sea, lo digo sobre todo porque tengo burda de panas que a quien nos está escuchando estoy casi seguro que pueden conectarse con esa idea. Y me dijeron, marico, yo vivía en Venezuela y yo nunca escuché salsa. Yo vivía en Venezuela, yo nunca escuché raspacanilla ni nada de esa vaina. Me parecía la vaina más odiosa de poder y me parecía que había una gente que consumía eso y que no sabía ni siquiera la razón del por qué. Y estando fuera, yo agarré y me senté con unos panas y de pronto el sonido vibrante de eso en el ambiente, conectado con algo, me hizo marico como Ratatouille le hizo a Gru. Y esa Bueno, aquí vaina. habrá muchos migrantes que te pueden comentar precisamente cuánto escuchaban de música venezolana estando aquí
y cuánto estando afuera. Total. Y eso tiene que ver justamente porque yo siento que la construcción de la visión del venezolano aquí en Venezuela tiene que ver con un ideal que no necesariamente está planteado desde una visión venezolana y latinoamericana. Escúchese bien esto. ¿Por qué? Fíjate que yo siento que desde todo el proceso de la colonia, después de pasar todo el proceso de la colonia, que yo siento que hay un poco, a partir de todo este beta de los caudillos y de todo este tema, sobre todo de hecho hablaba con un pana, decía, nosotros en la guerra de independencia, tú miras la guerra de independencia de los demás países latinoamericanos y todas duraron menos de 2 años. Tú llegas aquí a Venezuela y esa vaina se extiende por más de 10 años. Diezmamos a la población. Nosotros tenemos una actitud ante la vida en la que nosotros tenemos una ferocidad donde ponemos que lo que nosotros hacemos es lo mejor y vamos hasta las últimas consecuencias. Y luego de eso empezamos como en un proceso de, bueno, ¿qué coño somos? O sea, éramos españoles, no éramos españoles, ¿qué significa ser venezolano? Cuando tú hablas, bueno, es que ser venezolano es ser parte de Latinoamérica y eso nos pone como una situación de la Gran Colombia y el venezolano así como que me sabe huevo esa mierda, esa vaina se la quedan los colombianos si le da la gana, yo soy distinto a todo. Yo creo que Rómulo Gallego en algún punto creo que se enfrentó a esta misma situación y voy a hacer la comparativa porque para quienes no me conocen, yo soy colombo-venezolano, entonces tengo como mi bilateralidad identitaria está entre Colombia y Venezuela. Y yo a través de García Márquez conecté con esta vaina, porque García Márquez en el mismo tiempo de Rómulo, un poco después del tiempo de Rómulo Gallego, está tratando también un poco de hacer lo mismo que él, ser universal. Y la universalidad él la encontró después de intentar con Cortázar traducir las vainas al inglés o al francés, terminó entendiendo de que tengo que contar mi historia, pero mi historia salvaje, tengo que contarla en los términos en cómo yo la comprendo y cómo la comprende el común que está a mi alrededor. Y en eso yo voy a crear una universalidad que Bueno, yo no sé si dice lo voy a crear, pero surge. Yo soy amigo de que de la honestidad surge. Es decir, uno se lee... o sea, hay autores que uno dice, ¿qué carajo tiene que ver uno con un Kafka? Sí. ¿Me entiendes? Cierto, y cuando Kafka hace El Proceso, que es una novela básicamente y se ha llevado al teatro de un carajo atrapado en el peo burocrático, uno puede que no entienda algunas de las normas sociales que se están aplicando, pero uno entiende perfectamente el ser humano atrapado en un peo de que el reglamento, el papelito, lo otro, voy a hablar con el señor para que te ayude, cómo se te ocurre haber entrado ese día y no el otro. Y el tipo está hablando de Praga, hermano. Entonces nosotros también que... Sí, es verdad. Pero, a ver, una de las cosas que no hemos mencionado es que como éramos Capitanía General y no Virreinato, bien, hay un complejito. Datazo. Hay un complejito. Sí, hay un complejito. Que pues nosotros somos un fuerte. Que nos llevó a ser más vanidosos. O sea, la gente cree que la vanidad la inventó Osmel Sousa. La vanidad del venezolano viene de que inclusive en épocas de la colonia éramos los primeros en recibir las telas europeas. Sí. Y las damas venezolanas se ufanaban de que aquí te vestías con las telas europeas y los últimos diseños de la moda europea antes que llegaran al virreinato, mucho antes que llegaran a Perú, quizás a Argentina. Entonces, y había ese constante de, bueno, somos capitanía, pero tenemos a Bolívar. Tuvimos que ir a liberarlos a ustedes, los grandes virreinatos, etcétera. Que lo cual, desde el punto de vista de logística militar, era natural que surgiera la rebelión en el flanco más débil, obviamente, del virreinato. Ese complejo, creo que es otra de las partes, mi vieja hablaba mucho, decía, el venezolano es acomplejado. Yo le decía, pero ¿cómo acomplejado si se las pasa diciendo soy el carajo más arrecho del mundo? Y dice, precisamente es compensación. La persona que es muy arrecha no necesita compensarse. O sea, no necesita decir yo soy el más arrecho del mundo. Pero aquí donde voy a hacer un salto cuántico. Okay. Marcos Pérez Jiménez, el nuevo ideario nacional. Ajá. Eso es un beta que además Marcos Pérez Jiménez lo hace en el planteamiento de una visión, voy a poner comillas, mestizaje de nuestra sociedad para de lo mejor sacar lo mejor. Y que además se hace un planteamiento de la apertura, incluso la religión no necesariamente se toca como un elemento, pero las aperturas sobre otros tipos de expresiones espirituales en Venezuela empiezan a tener presencia, o sea, la espiritualidad, o sea, el espiritismo, Ajá. la santería yorúa empieza a tener una fuerza dentro de la espiritualidad venezolana y el espiritismo como un reconocimiento de coño, reconoce al afro, reconoce al indígena, reconoce al español. Toda esa vaina móntalo en un altar y date cuenta que esa es tu realidad y desde ahí puedes hacer una reflexión de quiénes somos. Yo creo que a partir de ese punto sí empiezan a generarse como unas contradicciones de lo que en la actualidad nosotros, y bueno, no contradicciones, sino como de elementos que empiezan a jugar con fuerza en este momento.
y que para quienes vinieron dibujando a lo largo de toda la historia de lo que era el ser venezolano, ese ideario terminó de forma práctica haciéndolo como un discurso que en la realidad no necesariamente se Claro. Porque puede es que comprobar. la mayor estupidez, ya que nuestro objetivo siempre es la estupidez humana, es que se puede decretar la cultura. Ahí está. Jung decía que toman 3 generaciones que se integre un valor cultural a una determinada sociedad. La primera generación lo entiende en teoría. La segunda generación lidia con el tema de integrarlo y para la tercera ya es natural. A saber, mi papá y mi mamá serían personas que consideraban a un homosexual una persona que no era una enferma, bueno, que simplemente era distinta y que tenemos un trabajo por delante muy grande para integrarlo. Yo soy de los que ya lidié con, están a mi alrededor, todavía hay residuos de homofobia que quedan, porque hasta mi papá, por muy lógico que él fuera, mi papá en su instinto natural no era el mejor amigo ay, sí, vamos para allá. No, gracias, no, déjamelo. Y luego mis hijas ya ven a 2 tipos besándose y no van a hacer ¿qué está ocurriendo? Sino simplemente voltean. Mi papá hubiera tenido todo un problema para explicarlo. Yo simplemente dije, sí, mi amor, hay hombres que le gustan los hombres y mujeres que le gustan las mujeres. Y no expliqué más porque mi teoría es no le explicas a un niño más allá de lo que te pregunte, porque la vas a cagar. Y ella hizo, ok, y volteó, y ya está. Y lo vio como algo que no voy a entrar aquí en el tema de normalizar, no tiene razón para extrañarse. Y eso va entrando por muchas razones, pero para tú lograr que una cultura absorba algo, te tienes que pegar 3 generaciones, y me atrevo a decir 3 generaciones en las cuales no contraste con la realidad. ¿A qué me refiero? Hay gente en Corea del Norte en este momento que efectivamente cree que la dinastía que los ha gobernado es la mayor bendición que le pudo haber ocurrido, porque el régimen se cuida absolutamente de que nadie vea nada fuera de, y por eso se penaliza tanto el que entre un contenido de. Pero cuando tú quieres instituir una realidad y esa realidad choca contra el mundo, tarde o temprano te vas a dar el guamazo que se están dando los gringos, ¿no? Somos los carajos más arrechos del mundo, los chivos que más mean. Cuando llega el momento, los chinos están abriendo universidades con dinero de 1.000 millonarios que están financiando universidades, los gringos están atacando la suya. ¿Y para dónde se va a ir el talento? ¿O para dónde podría terminar yéndose el talento? Entonces, tú puedes decir que tú eres el más arrecho del mundo, tú puedes decir muchas cosas, pero la realidad es la realidad. Entonces, ahí es donde yo creo que el acto de honestidad de Gallegos es reconocer, bueno, yo no puedo negar esta selva. Yo no puedo negar que esta selva afecta. Y selva en el mejor sentido de la palabra, como una energía, como una fuerza. Sí, entiendo. Sin ser una cosa claro, peyorativa. Que para él era, hay otro discurso que podemos introducir para entenderlo, que es el de Cabrujas. Bello. ¿Ok? Hay un fragmento de Cabrujas que tú habrás visto, estoy seguro que todos ustedes lo han visto. Si no lo escucharon en una canción de Lil Supa. Y lo vamos a meter. Pero la tesis de Cabrujas era, esta parte la vas a borrar, Estefano, porque metemos el fragmento de Cabrujas aquí. Lo que lo hace un ser maravilloso al venezolano es su falta de autenticidad. Aquí hay una gente que quieren telurizarnos a los venezolanos, que quieren convertirnos en unos ciudadanos de arepa y de maíz y de cogollo, cuando el venezolano es un noruego, o un checo, o un danés, o un ruso, o lo que tú quieras. Nosotros somos, los latinoamericanos, diría yo, extendiendo el concepto, los ciudadanos más privilegiados del mundo, porque nosotros somos los únicos ciudadanos universales que existen en el planeta Tierra. Mucho más universal es un venezolano que un francés, lo cual no significa ser más culto. Un francés puede ser más culto, porque hay unas formas y unas organizaciones y una economía y una historia. Pero un venezolano tiene evidentemente mayor capacidad de comprender la humanidad. Él se entendía mucho mejor con Brahms que con la arepa, que con unas caraotas. Y claro, con la voz tradicional de Cabrujas que hace que sea mucho más divertido. Totalmente. Aquí nos quieren vender, que somos una gente hecha de maíz, que uno tiene que ir con una pluma en la cabeza, y el venezolano es algo, el latinoamericano es francés. Y claro, ese es el otro movimiento pendular a somos arpa, cuatro y maraca, y yo creo que en esa tensión vivimos. Pero, de nuevo, también había un lugar desde el que se quería decretar esto debe ser la cultura. Fíjate que fino que toques ese... Antes de venir, cuando me dijiste lo del beta del tema, me puse como, yo te dije, me voy a poner un poquito a estudiar a ver qué onda. Y cuando arrancamos como esta conversación, hablamos como primero de esta visión ideal.
Y que al final eso yo no sé si este video puede ser el más visto o el más escuchado, porque a la gente cuando uno racionaliza a veces mucho, la gente sabe, le da como ladilla. Porque en la era de TikTok la gente quiere que te lo diga en 3 minutos fácilmente. Pero no, el beta es que cuando tú buscas como a gente que ha pensado la historia y se ha pensado esto, por lo menos en los últimos 2 siglos, hay 2 referencias que me gustaría hacer como una cosa comparada aquí, que una es Augusto Mijares, que es historiador, pero él está un poco más cercano del final del siglo XIX, la generación del 40 que se pensó como esta realidad del venezolano, y hacerlo en comparativa con Arturo Uslar Pietri, teniendo a partir de justamente esta conversación de Cabruja. Fíjate que Augusto Mijares tenía una visión burde positivista sobre la realidad. Hay cosas sobre el pensamiento del que me parece arrechísima, que es esta visión que él tiene sobre los sembradores de ceniza y sobre aquel venezolano que tiene que empezar a reconocer la historia y todos esos procesos que hemos vivido como parte de un devenir en el que tú tienes que ser una continuidad de ese estandarte que levantaron otros hombres, no mujeres, pero hombres, hasta este punto. La cultura como una misión. La cultura como una misión. Verga, y está recho, cuando tú lo lees como planteamiento y motivacional, es brutal, porque eso te pone una perspectiva que tú dices, coño, ¿cómo tú señalas el ser venezolano? ¿Lo vas a señalar desde la cagada que eres o lo señalas desde aquellos hitos? Entonces él planteaba de que aquellos que ponen la discusión sobre la contradicción de la cagada que somos son sembradores de ceniza, y aquellos que logran solamente poner en discusión lo bueno, coño, te ayuda a que avance esto. Pero la verdad es que ese sujeto es un sujeto ideal. Y por eso ponía la comparación con Uslar Pietri. Uslar Pietri, por otro lado, él habla de la contradicción que existe de este venezolano a partir de las circunstancias históricas que él se enfrenta. Y en esas circunstancias históricas y sus modelos, sobre todo el modelo rentista, que yo siento que es un pico que cambia la cultura del venezolano. Sí, claro. Y que yo creo que es sobre lo que nos tenemos que sentar, sobre todo en la discusión en la que es el venezolano en la actualidad. Coño, eso te pone en otra cosa de que tú dices, bueno, cuando tú hablas del venezolano como un ideal, tú no necesariamente entonces estás hablándole a las mayorías, sino que terminas juzgando a las mayorías sobre quiénes son, sobre cuáles son las circunstancias que los llevaron a, y sobre él, coño, tienes que decir, verga, ¿qué tipo de venezolano eres? Claro, pero ahí, para resumir, hemos pasado por esa tensión que hay entre lo animal y la idea de progreso externa, Ajá. proyecto de la modernidad, que viene desde la ilustración, la era industrial, la industrialización del país, ese choque de vamos a hacer la cultura como lo que debe ser el venezolano, y ahí está un plan como el de Pérez Jiménez de, no, es que, o sea, vámonos por este lado y para acá debe ir la cultura, lo cual es una pendejada del tamaño de una casa. Y está también bueno, ¿cómo vamos a entender la cultura? Como una misión que hay que cumplir. Ya no yo soy el que la va a orientar, sino, bueno, tomemos los mejores ejemplos y aquellos que están usando los peores ejemplos, que también yo creo que los que usan los peores ejemplos, digamos, en toda cultura hay un maldito. Entonces tú escoges qué ver. Yo creo que eso se ve también en la cultura individual de cada quien. Es decir, tú tienes en tu familia una serie de miembros y alrededor tuyo, profesores, el vecino. Tú decides cuál es el modelo, o sea, de quién vas a tomar algo. Hay gente que es tu enemigo, hay gente que es tu amigo, todo el mundo es tu maestro. De este voy a aprender, coño, la verdad que este tipo está loco de bola. Yo no voy a hacer eso. Pero es una decisión. El problema de la cultura es que, como es colectiva, no es una decisión. Es un proceso espontáneo. O sea, aquí hay gente que dice, yo llegué a escuchar salsa un rato cuando viví en Venezuela, pero ahora lo escucho más. La cantidad de gente aquí hablando de que escuchan o consumen ciertas cosas de la cultura que no consumían aquí adrede, es porque estás sintiendo que te estás yendo culturalmente a un lugar y algo que tú decides rescatar. Y digo, ya va, vamos a poner esto. O estás sintiendo que te falta algo y no sabías que lo tenías. Y cuando lo pones dices, esto me dice algo. Entonces, aquí hablar de la cultura venezolana siempre, pero me gusta lo que trajiste, que es siempre definir lo negativo. Es decir, es que vamos a ir a uno de los elementos con los que se ha tratado de discutir la cultura venezolana toda la vida. La cultura de la viveza criolla, Ajá. tío tigre y tío conejo, no trabajar, de ganarse, de que aquí ninguna fortuna es bien habida, y que quizás en diálogo, quizás como causa, quizás como efecto, es parte también de la cultura de izquierda de nuestro país. Es decir, como todo el mundo roba, hay que poner, aquí tiene que llegar, de la idea de un hegemón que resuelve. Claro, pero Tiene si que tú venir Gómez a parar las guerras federales. Tiene que venir Pérez Jiménez, pues estos adecos se volvieron locos. O sea, tiene que venir un tipo
que ponga orden, porque si tú nos dejas solos, todos somos tío conejo y todos vamos a tratar de robar. Pero ya va, voy a hacer como un inciso a eso, que es el beta de que The War Be Blood, una película de Paul Thomas Anderson, donde se habla de la construcción, como del proceso de industrialización de Estados Unidos. Y te muestra el reflejo de que si algo en la estructura mundial tiene viveza, es la cultura norteamericana. Claro. Entonces, de hecho, yo recuerdo que cuando vi esa película, me hizo recordar burda a Miguel Otero Silva y Oficina Número 1, porque yo decía, esta es la misma vaina, o sea, estamos en el mismo contexto. Yo lo único que creo es que hay otros elementos culturales que están vinculados a lo venezolano, que el mito de ciertos elementos cobra mayor valor. Y entre ellos, por eso es que meto como todo este beta de los caudillos y como el ser, ¿cómo que se llama? Poderoso ante todo lo que se te enfrenta. No Que deja es que como nadie te joda. claro, como el beta llanero, ¿sabes? Pero quería llegar a como a este punto porque hay un argumento que estaba meditando antes de llegar acá. Y lo pensaba a propósito de como esta vaina de que el rentismo, al final, mi jeva tiene como una frase con la que siempre hablábamos y yo una vez le pregunté a ella, amor, ¿pero tú qué crees que nosotros somos como venezolanos? Y ella me lanzó esta frase y me dice, ¿sabes qué? Al final nosotros somos filibusteros y prestidigitadores. Como al final somos todos los latinoamericanos. Y yo le decía, pero ya va, pero ¿cómo? Me decía, claro, porque es que al final nosotros somos presos de las circunstancias que nosotros vivimos. La estructura social que nosotros como sociedad hemos armado históricamente no tiene que ver con el devenir de lo que nosotros quisimos que se Sí, construyera la de ella. modernidad, el Estado organizado, etcétera, Hermano, esto es sino- un Lego de distintos tamaños. Y que lo armaron y una como... parte es pirata y otra parte es danesa. Entonces tú usas tu Lego danés y va encajando y de repente esta pieza, ¿por qué no encaja? Ah, La coño, es saca. china. Y entonces, bueno, la voy a usar aquí al lado. ¿Y por qué se cayó, coño? Porque el de al lado era chino. O lo haces mixto, que es donde la vaina se enreda. Claro, y te dices, no, pero y esa pieza se cae todo el tiempo. No, cuando se caiga la vuelves a poner otra vez y ella va funcionando. Así es que realmente somos. Que es la manilla de oficina, que es mejor dejarla así que cambiarla. Ajá. Mira, eso tiene esta maña. ¿Y por qué no la han cambiado? Es mejor así. Ahí voy a eso. Entonces, por eso es que yo siempre como los análisis los sitúo. Por eso es que a mí me gusta como el análisis hacerlo de manera inversa. Ponerme en la realidad e irme hacia atrás. Cuando yo lo pongo en la realidad, entonces yo le decía a mi hija, verga, esta vaina puede ser la mierda más funable del mundo. Pero la verdad es que nosotros somos como un virus de computadora. O sea, la cultura venezolana es como un virus. Es tipo, es muy parecido a la Matrix. Mi hermano. Escúchame. Déjame terminarlo. Porque me da miedo. Porque me da miedo. Que se te pierda, dale. Claro, porque ¿qué ocurre? Fíjate, en la película Matrix, Neo, ¿qué era? Neo era justamente una ecuación que no estaba equilibrada dentro del sistema. Y por no estar equilibrada dentro del sistema, él logró dentro del sistema adaptar y poner en contradicción al sistema. Yo siento que el venezolano tiene esa misma tendencia. El rentismo nos hizo a nosotros culturalmente tener una ecuación desequilibrada de forma cultural, porque no entendemos de que a mayor esfuerzo, poca retribución está bien. Nosotros no entendemos eso. Para un gringo esa vaina es normal. Trabajas 20 años y eso te va a permitir de beneficio a 20 años. Nosotros, ¿qué te pasa? Yo trabajo 20 años y debo tener beneficios para no trabajar más Bueno, porque es nunca. una visión minera de la veta de oro, etcétera. Y tenemos esta visión además, marico, de que somos comerciantes. O sea, nosotros multiplicamos el dinero desde ser el dinero y ya. O sea, no requerimos más nada. Entonces, esa visión no equilibrada, cuando todo este proceso migratorio empezó, marico, yo creo que de las contradicciones que yo le escuché a más de las personas, a mis panas y todo, era como, marico, ¿cómo es posible que yo tengo que trabajar tanto y no tener tiempo para caerme a curda e irme a la playa? O sea, esta vaina no puede ser. O sea, esto no va en relación a lo que uno debe vivir culturalmente y ser como venezolano. Y yo creo que esa contradicción es justamente la que llevó a que se presente este fenómeno que ocurre ahora en Latinoamérica y en el mundo entero. Marico, los colombianos cuando migraron acá a Venezuela, ellos trajeron su cultura, pero su cultura la mantuvieron en su nicho social donde estaba. Los españoles hicieron lo mismo. Los italianos hicieron lo mismo. Los portugueses hicieron lo mismo. Es más, los que pasaron por más debajo de la cuerda, que ni siquiera notamos cuando se fueron de aquí en medio de todo el proceso de crisis,
que fueron los peruanos y los ecuatorianos, pasaron totalmente por debajo de la mesa. Mano, pero el venezolano, llega un venezolano a Montevideo y Montevideo entera se entera que llegó un venezolano porque el loco puso una bandera de Venezuela, porque el loco usa los domingos una camiseta de vino tinto, porque el loco pone música, porque culturalmente no tenemos la ecuación equilibrada para esta no sé, porque sociedad. yo creo que, por ejemplo, cuando aquí llegaron muchos de los colombianos que venían huyendo de la guerrilla, colocaban su bandera, ese era uno de los peos que había, y escuchaban su música, etcétera. Pero creo que has tocado algo interesante con lo de Virus. ¿Por qué? Porque el venezolano, si hay algo allí de yo no me tengo que atener a ningún sistema. Y un tipo me decía, mira, los gringos están contratando a 2 tipos de programadores importados. El indio, que es un huevo matemática, es un tipo que nació sacando ecuaciones en su cabeza y son increíbles. Pero hay ciertas cosas para las cuales llevan venezolanos, porque el venezolano ve el sistema y dice, pero ¿y si entramos por aquí? Y le dicen, no, pero es que no se puede. ¿Quién dijo que no? ¿Pero por qué no se puede? Bueno, porque sería contraintuitivo. Y el venezolano aquí, que claro, pero si entramos por aquí nos ahorramos donde estamos teniendo el problema, ¿sabes? Dijo, ponle un tiro a la manilla, pues. Y ha funcionado. Mi hermano estudió en MIT y él me viene a buscar cuando yo fui a visitarlo en Boston, en un carro que está echando humo por todos lados, que por cierto se lo vendió un ex candidato presidencial venezolano, para que tengan, no voy a decir quién. Y yo le digo, viejo, ¿cómo te aprueba aquí el DMC? Que uno sabe que es una vaina seria en Estados Unidos, la licencia ya no te la puedes sacar regalada, ni puedes pagar, o sea, la licencia ya es un peo. ¿Cómo te pone la licencia anual de que este carro esté en buen estado? No, los venezolanos ya conocemos un tipo aquí, no venezolano, sino ya corrompieron un gringo. Bueno, ya era corrupto, tampoco es que los bostonianos No, son... a ver, sí, Boston sí, es sí, Boston. sí. Dice, pero ya consiguieron no somos cuál era. realmente del mal. O sea, como virus, empezamos a darle a la célula hasta que apareció el bostoniano que nos acepta $40 por los cuales nos pone la calcomanía. Ojo, te lo digo, el lado positivo, que somos capaces de ver caminos que la gente no ve y somos capaces también de... Mira, hermano, si la vaina como es legal, a mí no me gusta, yo, peruano que me manejaba a mí en Perú, el venezolano que me manejaba en Perú, trabaja por una empresa de encomiendas. Y la empresa de encomiendas me patrocina la gira a Lima, chévere. Me dan el transporte en su carro, chévere, no tengo problema, pues yo voy a ir a un teatro, voy a volver a un teatro, no quiero una limusina. Ya me trae. Me va llegando al aeropuerto, lo paran. Y el tipo, el peruano le dice, póngase para allá como... ¿Por qué nos tenemos que mover para allá? Porque ahí no salimos en la cámara. O sea, ya el peruano y el venezolano se veían su vaina. No estoy diciendo que el venezolano ya corrompió al peruano. Esta es otra historia. Entonces, el tipo voltea y me dice, hay que pagar tanto. Ponte tú 50 soles. Pero esa es la multa. No, esa es la vaina porque el tipo me deje ir. Y digo, o sea, tu trabajo es manejar y no te has sacado la licencia. ¿Cuánto tiempo tienes tú trabajando en encomiendas en Lima? 3 años. 3 años. ¿Cuánto cuesta sacarse la licencia? Coño, es carísimo. ¿Cuánto? 50 soles. Es lo que acabamos de pagar, coño, de tu madre. Entonces, de la misma manera que nos sirve de mucha astucia porque es el bien de ser capaces de mirar más allá de sistemas que están congelados y ser capaces de irrumpir y crear vainas interesantes. Voy a hacer una hamburguesa en España que a nadie se le ha ocurrido. Voy a vender pequeños. También es una cagada porque no somos capaces de visualizar un mundo en el cual las cosas medianamente funcionen, entonces no somos capaces de producirlo para nosotros. Vamos a ir con la gente del Patreon ahorita, porque usted está viendo esto, porque hay una gente que paga para que todo esto se grabe. O sea, usted que me critica a mí de que qué bolas, Briseño, porque yo sé con quién es este comentario. Qué bolas, lo dejas hasta allí para que uno pague. Primero, sácate ese chip comunista. Segundo, claro, porque todo esto que tuviste gratis, no está gratis. Lo está pagando la gente que paga esto, que es la que va a ver cómo termina esta historia. Vamos con el Patreon, que hay hasta Patreon gratis. Los que están viendo en vivo lo están viendo en gratis. ¿Café? Bueno, la palabra beta, como muchas... Sí, explícaselo porque andan alarmados. Marico, yo estoy aquí, yo acabo de tener como un golpe de tecnología. Me empezó a hablar esa mierda ahí como si nada. Y que dije, ¿qué? ¿Qué es esto? Qué arrecho, brutal. Mira, comento, o sea, como muchas palabras de la jerga caraqueña callejera provienen de la cárcel. Y provienen porque se utilizaba como un código al final es como un código para hablar, para estilizar el lenguaje, por así decirlo. Porque realmente no proviene de otra cosa. Y nada, la palabra beta corresponde como a esto de... una situación, un problema, un elemento, es casi como sinónimo, beta es casi como sinónimo de vaina. Entonces, nada, es como eso. Yo generalmente la uso burda
porque, no sé, cuando pienso, siempre pienso en beta como una forma de poder darle como mayor énfasis a una situación o para hablar de algo. No necesariamente, es que ya no está suscrita en este momento. Yo siento que la palabra beta no está suscrita ni siquiera a algo malo, ni a algo bueno, ni nada más. Ya es como medio asexuada. Es como la palabra, por eso es que hago la comparación de la palabra vaina. No pasa nada. Sabes que a mí me pasó algo similar. Yo yo volví aquí a Venezuela. O sea, yo me fui a los 9 años, a los 10 años de aquí a Venezuela. Vivía en un barrio, tal, en Los Manolos y tal. Y me fui a vivir a otro barrio, pero en Colombia, en Barranquilla. Y viví allá y tal. Y hice toda mi vida, y viví ahí hasta los 18 años. Y después, pero claro, en ese periodo yo venía como cada 3 meses para acá, para Venezuela, y estaba 3, 4 meses. Y cuando ya yo volví, claro, habían cosas que en la cotidianidad yo no tenía como bien clara. Y recuerdo que una cosa que me pasó era que yo hablaba barranquillero y en Caracas, aquí yo trabajaba y no me entendía. Y estuve trabajando en Subway de Plaza Venezuela. Y me acuerdo que como en la primera semana, hubo un día que yo estaba así como limpiando la entrada y se acercó el gerente y me dijo así como que, no vale, Ali, hay que ponerle otra tarea porque ese dicho echa carro. Y yo, en mi estructura de pensamiento, dije, no vale, echar carro. Significa que hago las vainas de pinga, la hago rápido y la hago bien. Porque claro, el carro anda rápido y la persona anda lenta. Y me quedé con eso y después como un par de meses después fue que entendí que la palabra, la frase echar carro, correspondía era todo lo contrario, era que hacía las vainas más lentas y no las hacía. Entonces, claro, eso sí, el lenguaje, a mí por lo menos esa es de las vainas que más me emociona de investigar y creo que para alguien que esté afuera y tiene mucho tiempo sin estar aquí en Venezuela, si vuelve o lo escucha a través de los podcasts, lo va a sentir así. O sea, el lenguaje es como un reflejo de la velocidad que se está viviendo en la realidad del venezolano. Y que creo que ahora por el beta de la digitalización, ahora es mucho más. El otro día hice y estuve participando en un videoclip para Raguayana y había un poco menores fresos y me da de risa que yo a uno de ellos les tuve que decir, marico, deja de usar la palabra bandera. O sea, porque no la usas de forma adecuada. Porque me decían, no, chamo, entonces, chamo, estaba bandera. Y yo le decía, nadie usaría estaba bandera. Entonces, y claro, y tiene que ver con la forma de tratar de pertenecer. Tiene que ver sobre todo con eso. Ahorita Bueno, no sé. tiene que ver burda con eso. Estás cayendo en decretar la cultura. Es parte de la discusión. sí, pero O sea, sí. ¿Cómo se debe utilizar la palabra bandera? Porque aquí surge otra. La cultura del venezolano ahora tiene también dos culturas. Es decir, nosotros estamos hablando de los comediantes entre nosotros, los comediantes en Venezuela. Estamos hablando de que hay ahora también una cantidad de referentes que son del migrante venezolano. Sí, claro. Y que el comediante que está afuera las puede utilizar porque él también es migrante. Pero no estoy diciendo que se esté separando completamente, pero que son de ellos. Sí, claro. Como las hay, y las podemos tocar ahora, también la estupidez de decir que hay una cultura en un país con regiones tan distintas. Porque no vamos a decir que... Sí te escuchamos. Sí te escuchamos, pero no nos interrumpas. Estábamos diciendo, bueno, ¿cómo vas a creer que los gringos son Woody Allen? No, Woody Allen también es los gringos. Es decir, la costa este es una cosa, la costa oeste, el peo que hubo en el rap toda la vida entre costa este y costa oeste. El Austin, dentro de Texas, Austin no es lo mismo que Houston. Entonces también entramos en el tema de la cultura maracucha. A eso la voy. cultura del llano. A eso voy. Yo no, por lo menos Que a mí tiene me más que ver pasa. con la colombiana en muchos casos que con otras. Sí, a mí me pasa por lo menos yo no entiendo a mí me cuesta entender a los zulianos en general y a los maracuchos, o sea, yo tengo que, de hecho me pasa una vaina medio Asperger con ellos, que es que los escucho, marico, y no sé si es una ironía, es un chiste o me lo están diciendo en verdad, que me toca a veces preguntarme. O sea, preguntar así como, ¿eso que dijiste tiene que ver con una ironía y tal? Porque no lo comprendo. Y me pasaba, yo convivía en un momento con muchos maracuchos y me daba burda de risa que era como, yo le decía, ¿cómo van a decir pegársela para tomar curda? Y ellos me decían, ¿cómo ustedes caraqueños van a decir tomar curda? O como van a decir pegársela ahora, hoy en día, para hacer el amor. Ajá, y ellos decían como, y fue como ese golpe también de realidad que a veces que uno necesita de pana con esta vaina de que, bueno, ¿qué somos? Por ahí el otro día había... no es Cheo Chiste, es otro, un comediante, pues, que estuvo justamente, y él es comediante, pero él hace cosas, él es oriental caraqueño.
Y estaba Carl Luis, no, Dorian Márquez, que estaba en el programa también. Ajá, Es Dorian. historiador, Dorian. De hecho, estuvo aquí hace dos programas. Y es arrecho porque fíjate que Dorian, la forma en cómo habla y estructura el pensamiento, marico, eso no tiene nada, o sea, no tiene, a mí me cuesta a veces también como comprenderlo, porque no... La expresión, ¿quieres verla? Ajá. Clarita, la expresión del conde del Guácharo, que tú sabes que es gracioso, pero tú sabes que ahí está ocurriendo un sistema de pensamiento que te sobrepasó. Tipo dice, llegué yo a la casa, entonces toqué el timbre. Y entonces hace así, y el del teclado pone un efecto de timbre, pim pum, y el público hace, ¡eso! Y el tipo hace, ¡ay, ¿tú crees que porque el huevo se para camina? Y yo recuerdo perfectamente, yo escuché eso en el Club Táchira, tendría yo 20, no tenía 21 años porque había tenido que alquilar una moto porque no podía alquilar carro, lo recuerdo. Y yo estaba aquí ¿qué fue lo que acaba? O sea, me dio risa, pero a la vez dice que, ya va, ¿qué línea de razonamiento es esta de, tú crees que porque el huevo se para, camina? Y ahí es donde tú caes en cuenta de que somos los venezolanos muy jodidos, o sea, hay una amalgama, igual que cuando tú vas a hablar de costeño y de bogotano, Sí, eso tú estás hablando de dos universos, Sí, eso es... inclusive enemigos. Sí. El, Ok. principio costeño es que no se confía en cachacos. No se confía en cachaco. El principio del cachaco es, el costeño no puede... Hay una anécdota de un profesor amigo uruguayo que fue invitado a dar clases de filosofía en la Javeriana y estaba en el salón de profesores. Para la javeriana, para quien no lo sabe, bien cachaco. Si hay una vaina cachaca, la En la javeriana. Javeriana. Y entra un profesor, y claro, había varios profesores invitados de todos lados, del Caribe incluido. Y entra un profesor cachaquísimo. Vea, ¿vieron que hay un costeño enseñando a Hegel? ¿Cómo se le ocurre a un costeño? O sea, ¿de cuándo acá un costeño entiende a Hegel? ¿No? Sí, Y suena tú así. dices, bueno, efectivamente hay islas que viven dentro de una cultura. Uno aspira a... O sea, ¿por qué esta discusión de la cultura es importante en este momento? Bueno, porque alguien se enarboló con la idea de yo sí sé lo que es ser venezolano. Y lo convirtió en un movimiento político. Escucha, Y parte de su bandera política era, a ustedes les han estado vendiendo algo que no es Venezuela y por eso los han jodido, dentro de un gran discurso de materialismo histórico, entendido como les dé la gana de la imposición de la cultura de arriba hacia abajo, lo que tú quieras. Y una de las formas de contestar políticamente a eso es decir, no, los venezolanos no tenemos por qué ser vivos, o no tenemos por qué ser arpa, cuatro y maraca, o soeces, o informales. Y entonces vemos a un presidente en flu y tal, ay, qué envidia. Y nos la pasamos una discusión que me parece que también es una pérdida de tiempo, porque, Sí, lo es, porque porque estás cayendo todo- en la trampa política de yo defino una cosa y si tú estás en contra mía, tú estás en contra de lo que yo defino, lo que yo propongo. el devenir de toda la historia de todos los políticos venezolanos ha sido esa. Entonces, Exactamente esa. Tú tienes ese drama. La gente le criticaba lo mismo a Luis Herrera. Luis Herrera era llanero y era un tipo que terminaba ruedas de prensa con, o sea, perro que come melado, mete la lengua en tapara. No me acuerdo cuál coño era la... Y los periodistas quedaban, ¿ah? ¿Qué coño hacemos con esto? Y lo hacía todo el tiempo y lo hacía como una forma de reivindicar lo que él era, que además era un periodista muy bien leído, un tipo cuya casa, una biblioteca enorme, pero él no negaba que eso era parte de ser venezolano y había un movimiento en contra. O Pero sea, fíjate, no tenemos que llegar a Chávez, podemos ver a esas críticas de Luis Herrera y lo vas a encontrar. Pero fíjate que fino que toques ese tema. Yo soy fan, marico, pero extremadamente fan. Y quienes nos están viendo desde otras latitudes, si tienen la oportunidad en Instagram o en TikTok, búsquenla. Se llama Gu Coli. Yo soy fan de Coli. Pero yo siento que Coli es justamente alguien que me ayudó a llegar a esta conclusión de que el venezolano culturalmente, o sea, la cultura venezolana es como un virus. O sea, Coli es una asiática que vive aquí en Venezuela y es una comerciante. Como muchos comerciantes asiáticos que Sí, existen. la que sale en el almacén. Llegaron los paquetes. Llegaron los paquetes, estoy aquí. Verga, arrechísima Coli. Pero Coli tiene un elemento que a mí me parece arrechísimo. O sea, Coli cuando tú analizas, ella es una asiática que habla español, pero no es que ella habla español. Ella tiene una estructura de pensamiento, la forma en cómo ordena, cómo hace los planteamientos, la sintaxis de los elementos, la forma incluso de cómo se define y se refiere a sí misma, en lo que la enorgullece, en lo que es lo que debe definir, es ser venezolano. O sea, y si tú me preguntas a mí, entonces eso nos llevaría a la pregunta, ¿el venezolano se nace o se hace? O sea, hace absolutamente, porque aquí hay gente, Totalmente. o sea, toda la cultura
se hace. El drama que tiene el migrante, ¿cuál es? Venezolanos que te dicen, mis hijos son argentinos, mis hijos son chilenos, mis hijos ya son gringos. Tendrán algún elemento venezolano como lo tiene cualquier ítalo venezolano. O sea, el ítalo venezolano es venezolano, pero también es un carajo que tiene unas costumbres gastronómicas, un culto a la abuela y a los nonos, un catolicismo más aferrado que el que tendría quizás cualquier venezolano nacido aquí de 12 generaciones como puedo ser yo. Claro. Entonces, lo que pasa es que esta discusión la estamos teniendo porque alguien vino y dijo, esto es la cultura del venezolano, ¿ok? Una vez más en nuestra historia, porque ya lo había dicho Pérez Jiménez, luego antes de eso lo había querido hacer el afrancesamiento que planteó el otro, no, el venezolano va a ser francés y aquí está el Calvario, y se lo maman. Y luego vino el otro y no, el venezolano es Bolívar y voy a agarrar todos estos fusiles y los pongo alrededor del Samán de Güeri y ahora todo el mundo culto a Bolívar y yo me muero el mismo día que Bolívar. Y luego viene Pérez Jiménez y dice, no, el venezolano se va a reunir con su raíz española y aquí está el inmigrante que va a sacar adelante. Y luego vino otro y dijo, no, el venezolano es arpa 4 y maracas, jodedores, etcétera. Y en contraposición a eso surgen otras definiciones de cultura, pero siempre es estúpido porque lo estás definiendo desde arriba. Lo que yo encuentro como un elemento común, que no estoy diciendo que sea único de nosotros, pero es la convivencia o sea, yo creo que nosotros hemos sido posmodernos toda la vida. O sea, la modernidad planteaba una unicidad, una clasecita por favor, muy pirata de filosofía, pero importantísima para entender. Sí. O sea, la modernidad proponía una unicidad a través de la razón, la experimentación. Tú podías diferir si eras racionalista, empiricista y tal, pero a través de este camino se llega a definir los derechos. Los derechos humanos, aunque ponen Dios y tal, ponen ahí porque es un pedo de venta, tienes que meter a Dios. Pero la idea era, vamos a sentarnos. Los seres humanos nacen con unos derechos. Ok. Entonces, ¿esto qué implica? Hay que construir instituciones que protejan esos derechos. Ok. ¿Cómo se van redefiniendo estos derechos en función de las realidades que van surgiendo? Tiene que haber representatividad. Vamos a rescatar esto de los griegos. Ok, generamos las asambleas. ¿Cómo se nutre cómo sube o baja el hombre en esto? Por su propio esfuerzo. Entonces la economía de los mercaderes ya no son alguien a quien vamos a ver mal, sino los mercaderes y los productores son una gente importante. Ok. ¿Cómo se integra todo esto en nuestra vida? La idea es que vivamos mejor, porque tenemos mejores derechos y ahora la ciencia además nos da mejor medicina, nos da mejor medio de transporte, democratiza la capacidad de moverse. Cualquier persona hoy en día, el más pelabola, tiene un mejor nivel de vida o acceso a mejores servicios que la que tenía un duque, un conde de hace 200 años. Maravilloso, logramos el proyecto. Entonces toda la discusión siempre es contra la pared de la razón. Aquí es donde se pegan las vainas. Si no pega en la pared de la razón, no tiene se sentido. cae. No tiene sentido, hay que desecharlo. Inclusive, por eso hicimos la separación de Estado y religión. Estamos hablando de la modernidad. El proyecto moderno dijo, hay que separar la religión porque la pared de la religión, primero, es una pared de un poder de unos cuantos y segundo, no es racional. Que en el caso venezolano es atípico a nivel de Latinoamérica porque eso lo hicimos de forma institucional, bueno, manera... Bolívar era, porque no siendo nosotros virreinato, una de las mejores presencias del poder español aquí era la iglesia. O sea, no en vano son ellos los que salen y dicen, ay, vieron el terremoto, eso es porque Bolívar se puso a joder la paciencia. Sí, la iglesia estaba muy montada, pero claro, si no pega en la pared... Pero la modernidad venezolana tuvo estado laico, eso es lo que me refiero. Claro, que es distinto a todos los demás países latinoamericanos. No está integrado en nuestras leyes, instituciones y costumbres. Entre nuestras leyes, instituciones, en nuestro proyecto de país. Pero en las costumbres, pero está allí todos lados. Porque ahí viene la parte. Nosotros toda la vida hemos sido mágico-religiosos. Total. O sea, toda la vida hemos creído en vergas. Total. Inclusive casi a nivel institucional. Sí, claro. Entonces, hay una oferta de una beca. Esa beca tiene estas condiciones. Mundo racional, proyecto moderno. Instituciones ofrecen posibilidad a otros de crecer, porque además esos crecen, se ilustran afuera, vuelven y ese conocimiento se integra y se convierte en prosperidad. Proyecto moderno. Pero... ¿ya metiste la aplicación? Bueno, vamos a ir a rezarle a José Gregorio, vamos a ir a tal vaina, o eso fue porque... Joaquín Crespo, si te mueres, ustedes van al Cementerio General del Sur, eso es un templo masón, para su última morada. Su última morada, está el tema palero. Tú puedes ser católico y tener una señora que te lee el tabaco, lo cual desde el punto de vista de la religión católica es anatema. Eso no debería ocurrir así, porque hasta el catolicismo en el fondo tenía una visión moderna. Fíjense que existe el derecho canónico. Es decir, una interpretación institucionalizada, racional, del texto principal que era la Biblia. No, pero aquí no hay contradicción entre franquicias el primer espirituales. elemento, lo mágico religioso, va de la mano completo. Segundo elemento,
No importa cuántas veces tú la hayas cagado, esto es un elemento que yo creo que culturalmente es nuestro y creo que por esa razón nos gusta tanto el béisbol. Y por eso nos cuesta tanto el fútbol. Ven, eso es un La temazo. capacidad de voltear el haber puesto la cagada durante el 80% del tiempo, no importa. Mañana usted echa para adelante. Y te voy a dar el mejor ejemplo que viene de, un líder comunista que ahora se me fue el nombre, Mujica. Ok, Pepe. Mujica, no Pepe Mujica, sino nuestro Mujica aquí, el comunista, el papá de María Fernanda Mujica. Es que tengo que recordarlo porque fue el líder del partido. Qué bolas que tú no... Que me dice a mí, qué bolas que tú no lo que sabes. tú no sepas. Qué bolas que yo no sepa de ese líder. Sí, Pepe Sí. Mujica, que tú dices. Que le pasa que estaba pensando en el otro Pepe de allá No. de Uruguay. Bueno, pero... Bueno, Felipe Mujica, líder comunista, va a hacer un meeting en el Valle. Okay. Sube el cerro, vamos para arriba, vamos para la cancha, habla de la lucha obrera, del peo, movimiento comunista serio. Mire, jefe, aquí le pusimos este ranchito, le haga prestar este cuarto para que usted se cambie. Entonces entra a cambiarse la guayabera, pues está todo sudado. Y hay un señor, él cuenta esto, hay un señor en el piso en un colchón que no tiene ni forro, una goma espuma, con un radio a pila agarrado con una liga para que no se le saquen las pilas. Y le dice, no va a ir para el meeting. Y el señor le dice, a mí no me gusta el comunismo. A mí no me gusta que me quiten lo mío. Y Mujica no puede evitar decirle, coño, pero ¿cómo que lo tuyo? O sea, lo que tienes es una colchoneta y un radio a pila. Estaba escuchando las carreras de 5 y 6 y le saca un cuadro de 5 y 6 y le dice, joder, ¿cómo sabe usted que aquí yo no tengo 50,000 bolívares? Que en aquella época eran 3 millones de dólares. Y Mujica dijo que en ese momento cayó en cuenta que no iba a lograr nunca vender el comunismo en Venezuela. Porque una gente que esté aferrada a algo que ni siquiera tiene, o sea, y que pueda creer que su destino va a cambiar no por el esfuerzo del obrero y la unión de los... No. Tu vaina puede cambiar de la noche a la mañana por un cuadro de caballo. Tu vaina puede cambiar de la noche a la mañana. Tu destino que has ido fracasando puede cambiar porque le cantaste el bolero que era... Hoy le voy a llegar con unos mariachis. Tú vas a ver cómo se le quita la rechera. Es decir, somos capaces de creer que un operativo, para hablar en el lenguaje de IESA, lo que decía Ramón Piñango y Antonio Cova, que es la gerencia por operativo, que un operativo resuelve. Hemos dejado el inventario joderse durante un año. Bueno, ¿saben qué? Este fin de semana vendemos todo. Venimos, no joda, de viernes a domingo ordenamos esa vaina. Y lo interesante es que durante todo el año fuiste incapaz de, ponerle la etiqueta a la vaina, mételo en el sistema. Yo hago esa vaina después. Yo sé cuántos hay 6. Y se nos enreda todo el inventario, pero somos unos huevos pelados en no joda. Tuvimos 72 horas seguidas trabajando, mi amor, dejamos esa vaina perfecta. Si el operativo va de la mano de eso de podemos cambiar el destino con un home run en el 9º inning, con 3 envases y voltear un resultado, que eso en fútbol no pasa. Es muy escaso. Entonces, ese es el otro elemento que yo creo que aquí es importante. Lo mágico religioso, que es que hasta el más ateo, hasta el más escéptico, tiene una estampita, tiene una vaina, no deja de... Y lo otro de... El esfuerzo sí es válido y todo, pero, o sea, lo que hay que tener es el golpe de suerte. Lo que hay que tener es, un esfuerzo bien aplicado en el último momento. O sea, yo me leo los apuntes del pana mío antes de entrar al examen y saco mejor nota que el que estuvo 5 días. Es que eso, fíjate, yo siempre ataño burda a eso, sobre todo al rentismo. A mí eso siempre me lleva como a esa premisa. Y lo digo porque analizando y volviendo como a este tema del fútbol y el béisbol, yo cuando analizaba como saquemos como el paradigma de queremos llegar al mundial y toda la paja que hay en torno a eso y mano, tengo fe y toda la cosa. Cuando tú extraes como todo eso, ¿qué te queda? ¿Cuál es la razón de ir al mundial? ¿Por qué los venezolanos queremos ir al mundial? Marico, yo hice como un ejercicio así que le pregunté a la inteligencia artificial. Y que, Géminis, por favor, explícame, ¿será que el venezolano quiere ir al mundial porque tiene algún problema de no sentirse en el rol latinoamericano de cumplir con lograr ir en el fútbol y ser algo? Y Gemini me dijo, por supuesto que sí, claro que sí. Los venezolanos tienen un trauma social de no ser latinoamericanos y están separados como esa realidad. Yo no sé si lo ser latinoamericano, sino ser menos que el resto de los latinoamericanos. Eso, ahí, sobre ese punto. Y que siento yo que constantemente nosotros los venezolanos estamos como en esa búsqueda. A mí, siendo muy honesto, a mí me da como ladilla ponerme como en la dinámica venezolana de qué es lo que debo ser y con qué me tengo que identificar. Porque a mí me pasa burda, y sobre todo haciendo mi contenido y la gente se puede dar cuenta de esa vaina, que yo me identifico burda con lo, entre comillas, marginal. ¿Y por qué me identifico con lo marginal? Sobre una premisa básica. Marico, eso es
lo masivo. Eso es lo que soy. O sea, que además es una contradicción del término. Lo marginal debería ser... ajá. O sea, lo marginal en nuestro país es el Festival de Teatro Internacional. Totalmente. Lo marginal en nuestro país es el Maxi. ¿Por qué? Porque tú vas al Museo de Arte Contemporáneo, Sofía Inver, y todas las veces que yo fui, incluso cuando mandé alumnos, incluso en los momentos más increíbles de popularidad como era la Sala Pirelli, y no hay una cola para entrar. No lo hay. No la hay. No la hay. Ahora, tú vas a un festival de salsa en el Poliedro y hay una cola para entrar. Claro. Hay un cojonal de gente. Y La vaina esta llanera que hicieron aquí van a odiarme el término que voy a utilizar. La clase dominante se da el tupe de decir que algo era marginal cuando en el fondo el contenido que se estaba consumiendo, que no se consideraba marginal, en realidad era muy pequeño al lado de cuánta gente estaba consumiendo música llanera, salsa, vallenato, porque ese es el otro tema. Vallenato es Colombo venezolano. Totalmente. Porque yo escuché vallenato toda la vida cada vez que iba a los Andes. Totalmente. Y no lo escuchaba a través de radios colombianas. Entonces aquí vamos a otro gran tema que es que lo nuestro y la arepa, bueno, la arepa además es precolombina, mámense ese huevo con el tema de que si es colombiana o es venezolana, que los venezolanos tenemos mejores presentaciones de la misma, sí, pero esto es como decir, ¿de quién es la rueda? Pero La rueda de quién coño va a ser, el que la inventó antes de que hubiera países. A esto es lo que voy, o sea, al final nosotros, si alguien pone en discusión qué es lo venezolano, a lo que nosotros tenemos que ponernos en discusión, porque al final eso es una discusión que está por encima de ti. O sea, la discusión al nivel de uno es con qué me identifico. ¿Con qué me identifico? Y con lo que me identifico, yo siento que en este momento sí hay una discusión en que la gente está como medio, verga, pero eso no se parece a mí, no lo viví, coño, pero es una vaina que según todo el mundo lo hacía. En ese término de según todo el mundo según todo el mundo lo hacía. O hay un nicho muy grande sobre gente que se vacila eso, lo comparte, lo hace. Qué bolas que yo no me enteré y ahora yo quiero enterarme de eso, ahora quiero hacerlo. Entonces tú ves Claro, a la pero te gente... vas a enterar de una manera artificial. Ajá, eso. Y empieza a construir ahora como este nuevo que soy yo. Por lo menos ahí, el otro día haciendo énfasis sobre esta vaina de la diferencia entre Nietzsche y Cifrino. Entonces yo veía como esta vaina y busqué en el diccionario de venezolanismo qué significaba la palabra cifrino. Entonces decía, cifrino es alguien fofo, flojo o extranjerizado. Marico, a mí me llegó como una luz a la mente. Yo decía, claro, ahora estoy entendiendo. ¿Por qué el joven cifrino o la joven cifrina caraqueña del este de la ciudad, qué es ella o qué es él? Es un chamo que parece ser una imitación de un norteamericano del sur de los Estados Unidos y que sus referencias están puestas sobre cosas que consume allá y evidentemente en lo que conecta con lo que está allá. Claro, pero es lo mismo que te pasa con un tuki que quiere ser alguien de Brooklyn, de Queens, ni siquiera, quiere ser alguien de Dominicana o de Puerto Rico que está imitando a alguien de Brooklyn, de Queens, que es hip hopero, etcétera, pero entonces cuando termina llegando aquí, ¿cómo termina llegando? Tergiversado, se convierte en una changa, de la misma manera que el cifrino aquí termina de repente jugando bolas criollas y ahí es donde está para mí la diversión de todo esto. Ajá, y eso es lo que voy. Cuando llega como a ese punto, cuando llega el punto en el que eso entra dentro de nuestra sociedad y se adapta, es lo que yo llamo que termina sincretizándose. O sea, se sincretiza totalmente. En esa sincretización, ese punto que se produce ahí, cuando no hay una aspiración a lo que va a ser, ni tampoco hay una discusión de lo que era, sino que esa contradicción produce algo, para mí, eso es venezolano. Eso en ese punto. Eso que está pasando allí. Eso es lo que está pasando ahí, eso es venezolano. Bueno, no hay forma. Incluso luego, cuando esa vaina se patenta y se institucionaliza y luego... pierde valor. ¡Pierde! ¡Marico! Tal cual. Se transforma en otra verga. Y ya ahí es cuando digo, ya perdió sentido. Ya Venezuela no aguanta una canción, una discusión sobre Veneca más. Totalmente. Veneca fue en el momento en que, o sea, puso el dedo sobre el asunto y dice, miren, esto lo ve como algo peyorativo, pero en el fondo nos define. Todo el mundo quiso discutir lo que le diera la gana, pero lo interesante es que no puedes negar que ese momento fue un eje cultural. O sea, los de afuera, los de adentro, los de arriba, los de abajo, gobierno, todo el mundo tuvo que ver con si esto era o no era, por aquello que hemos hablado de en contraposición a favor de mi tema como comedia, o sea, lo que me alegra a mí de haber dedicado a la comedia y haber dejado, si se quiere, la academia, es que mi preocupación ya no es el que debe ser o según qué leyes es, sino que en la comedia las cosas o son o no son. Si el público responde si es o no es. Hay cosas a las que puedes llevar al público a hacer
más homofóbico de lo que es. O sea, no lo va a negar. Pero, Exacerba. pero tiene que estar allí. Pone. Pero lo que tú toques tiene que estar allí. Si no, estás tú solo con tu chiste allá arriba y la gente no se va a reír. Tú tienes que partir de una realidad. Y cuando yo toqué lo de Bereca fue que tuvo una cantidad de views absurdos, fue que me di cuenta que, claro, pana, o sea, esto definitivamente es algo que, o sea, Cecilia, que está en Alemania, que yo quiero muchísimo, está en este momento viviendo en Alemania mientras nos escucha un conflicto, ella no va a utilizar la palabra beta porque es marginal. Y yo le decía, lo interesante es que la palabra malandra, y yo le digo, lo interesante es que la palabra malandra era una palabra marginal hace 30 años. Es decir, una señora de sociedad o una persona académica no debía utilizar la palabra malandro. Coño, una anécdota a propósito de la palabra malandra. Yo dirigí el videoclip de Cuando los malandros lloran de Santa Marta. Ese videoclip me pidieron, coño, que lo dirigiera. Luis lo me contactó, me dijo, mira, Lee, nos encantaría que hicieras algo con esto a partir de las relaciones culturales que están ahí, de personas que además tú identificas que ya están haciendo como cierta visión disruptiva de la cultura venezolana y que estén identificando en esos elementos que antes estaban marginados como unas posiciones de identidad, ¿no? Y uno de los elementos que yo toqué para utilizar el video, que además ellos también me lo pidieron, que era el beta del graffiti caraqueño. Como que, coño, el graffiti caraqueño es una expresión de que para lo que nosotros, con lo que yo me crié, sobre todo el vocalista Luis, lo que vivió aquí en Caracas, con lo que yo me crié, crecí y que además es parte de la cultura hip hop venezolana que tiene como esos elementos de identidad. Y al final del video, yo quise hacer énfasis en dos grafiteros que ya fallecieron. Uno de ellos es Queso y el otro es Saner. Ambos fallecieron en accidente. Y pasó una vaina burda de loca porque los familiares de Queso, cuando yo le dije, coño, nosotros a través de esta canción queremos hacerle un tributo, entonces van a venir un crew de grafiteros, los CMS, van a pintar aquí, en donde ahora queda el Sambil La Candelaria, van a pintar aquí y van a poner Saner y Queso. Entonces yo visualmente dije, bueno, los familiares de Queso, vamos a ponerlo del lado de donde está su graffiti, su tag, su AK, y los familiares de Saner lo ponemos de este lado. El papá de Saner accedió a hacerlo, pero era un señor mayor con un nivel de comprensión de su realidad y además era amigo de también los otros grafiteros que eran también amigos de este carajo. Cuando el videoclip salió al aire a YouTube, durante los 2 primeros días hubo un conflicto horrible con la familia de Saner, porque sus familiares no podían concebir de que a su hijo se le estuviera vinculando con la palabra malandro. O sea, eso era inconcebible. O sea, y era una vaina que además era, a mí me puso, es de las cosas, esto yo creo que nunca lo había contado, fue una de las cosas que me puso en una mayor contradicción en mi vida porque, o sea, Santa Marta había hecho el lanzamiento de la canción y el lanzamiento de la canción estaba por distribución de Sony, estaba puesto en su canal de YouTube y ya no había manera de que vamos a bajar el video, reeditarlo y volver a subir y relanzar. No, era imposible. Afortunadamente YouTube tiene como esta posibilidad en que tú puedes poner como una censura en alguna parte del video, un manchón. Y si ustedes lo ven, se meten en YouTube y ven ese video, al final, la parte donde sale supuestamente el papá la tuvimos que censurar. Cuando todo ese conflicto terminó, recuerdo que Luis lo me dijo a mí, coño, Ali, yo de verdad te pido disculpas, tal, hubo un problema, tal, y de verdad, capaz pudo haber sido un problema de producción. Yo le dije, mira, artísticamente para mí, esta situación, ese blur que está en el video, es una marca de cómo el pensamiento del venezolano representa su identidad. Que hay cosas sobre las que puede alguien incluso identificarse, pero no va a aceptarlo en una generación. El padre de San Hermano se le subió la atención al punto de que, coño, le dieron una ACV por toda la vaina. Y yo llegué a sentirme responsable por esa vaina. Pero después yo dije, bueno, tengo que sanar eso, porque al final la realidad de él, que es como él veía a su hijo, no lo va a hacer conectar con esta vaina que vendría siendo justamente la palabra malandro. Pero estas generaciones no lo ven de esa forma. Y ambas perspectivas de análisis son válidas. Claro, porque además la cultura es lo que es. Carmen Cecilia Maíz, mi profesora de historia de la cultura, decía, mira, la cultura es todo lo que produce el hombre. Desde el chicle hasta la pintura. Y todo esto para decirle, ¿cómo se llamaba la tipa que decía que no podía aceptar la palabra beta? Cecilia. Cecilia, está bien que sientas eso. No te preocupes. Claro, es muy venezolano y yo creo que es positivo, y no importa si es positivo o negativo, pero es muy venezolano querer ser algo más. El venezolano
ha tenido esa ambición que la encuentras también en Colombia, la encuentras. Hay siempre dentro de toda sociedad una cultura que dice, coño, podemos ser algo más. Podemos ser. Pero ahí es donde yo creo que entra el tema de la sinceración, que el maestro de todo eso es en acto cultural, Mira. el maestro Cabrujas, Ajá, yo iba a decir. el ese monólogo cabrón. de Amadeo, de Cosme Paraima. Porque Cosme Paraima es un tipo al que le están diciendo, mira, vamos a hacer la cultura. Y la cultura implica que tenemos que... ¿Qué bandera esa obra de teatro y la pequeña revancha como elementos atómicos de la sociedad venezolana, que es una obra de teatro y un salón de clase, y unos menores en un pueblo pueden reflejarte un país completo? Bueno, porque yo creo que cuando tocas eso, nuestro complejo con yo no me relaciono con eso que estoy viendo. Ojo, yo escuchaba salsa porque mi nana escuchaba salsa y luego en carros empecé a escuchar salsa. Mi papá no era de escuchar salsa. Mi papá era de escuchar cantos gregorianos. Una huevona. Aquí hay por lo menos 35 discos acetatos de cantos gregorianos y de leerla en latín. Pero era un pana de boleros, de saberse boleros. Mi mamá vivió en México el exilio. Ah, no. Mi mamá cantaba rancheras y yo bien. me sé más rancheras que canciones venezolanas. Qué brutal. Estoy seguro. O sea, Para que algún día deberías hablar sobre la influencia de la cultura mexicana en Venezuela y de lo que fue todo el periodo de la época del cine de oro, que es Bandera. Eso Eh, es sendo tema, ¿viste? bueno, porque se nos olvida que ese era el cine que veíamos. Ajá, se nos olvida totalmente. La gente cree que esas fueron de las razones por la cual Kiko Bautista dijo, no, Kiko Bautista, mira mami, escúchame a mí. Kiko decidió venirse a vivir aquí a Venezuela. Kiko Mendive. Kiko Mendive. Decidió venirse a vivir a Venezuela y probar suene. ¿Quién está con el micrófono abierto que no sabe mutearlo? Yo, amigo Beto Parra, Kiko Mendive, vino Maracaibo. Que Ajá. Kiko Mendive se vino a Maracaibo. Arrechísimo. Y bueno, ahí todo. Eso para mí es como un elemento que ahorita en la actualidad es poco comprensible para las nuevas generaciones. O sea, es poco comprensible. La fuerza que tuvo México, para No, nada. No para nada, para nada. Me pasó, de hecho ayer me pasó una anécdota sobre eso. Estaba en San Bernardino, estaba comprando algo en un puesto portugués. Y el tipo que me atendió y me dio el café era un mexicano. Y justo le dije a mi hija, o sea, qué vaina más rara ver a un migrante mexicano aquí en Venezuela. Es una vaina que es demasiado. O sea, es más fácil ver en Barlovento un chino, que es una cosa bastante común, que ver un mexicano viviendo aquí en Venezuela como migrante. Pero bueno, creo que eso es como un tema que sería rechísimo abordarlo y estudiarlo. Pero, Está huyendo. verga, pensé eso. Dije, hay un beta de narco y dijo, ¿dónde voy a vivir? En México. En Caracas, en Venezuela y en Caracas, ahí en San Bernardino, trabajando por unos portugueses. Pero nada, sí, pero fíjate que a qué voy con toda esta discusión que te ponía. Era el hecho de que, ¿con qué nos identificamos? ¿Será que un TikTok ahora de un carajo hablándote, no sé, de las Jordan puede ser una nueva obra postmoderna, una visión postmoderna de una obra de acto cultural de Cabrujas? Puede ser. No sé. No lo sé, pero sí hay algo que es genuino, que sí cumple la obra de Cabrujas y sí cumple ese TikTok, que crea una relación de identificación de manera masiva. Y cuando eso ocurre, yo creo que uno no puede descartarlo, sino que uno tiene que analizar qué vaina de eso conecta con uno y por qué pasa. Y que creo que es de alguna forma, a los venezolanos que están afuera les permite hacer esa identificación de manera más rápida, porque hay una apertura sobre cómo ver eso. O sea, el venezolano que está aquí adentro, yo siento que le cuesta mucho más poder tener una apertura, tener una perspectiva social, de analizar esa vaina y poder decir cómo eso complementa a ser venezolano. O sea, es mucho más difícil tener una conversación con un venezolano aquí sobre cómo el vallenato es una influencia y es parte de la cultura venezolana que con un venezolano que vive en otra parte del mundo. Y esa vaina sí habla de otra cosa, más allá de ser venezolano, que es cómo construimos nosotros nuestra venezolanidad. Marico, hay un creador de contenido, no voy a hacer su nombre. Un creador de contenido, marico, yo lo odio. O sea, de pana yo lo odio. Y mala leche que use esa palabra. Pero yo de pana lo odio porque
tampoco ser venezolano es una oda al chauvinismo de qué vaina más arrecha es ser venezolano. Yo entiendo que la gente se identifica con eso. Pero, marico, tú no le puedes estar diciendo todos los días. Bueno, porque O sea, además, estás creando literalmente como una especie de arma social, marico, con la que la gente agarra y la toma y sale a apuñalear gente a la calle con eso. O sea, claro, esa lo que vaina es pasa es una que- cagada. lo que pasa es que ahí estás haciendo Sí. lo que llamamos comedia o contenido o cualquiera de los ámbitos en que sea populista. Es ¿qué quiere escuchar la gente? Y hay que entenderlo. Yo lo dije también cuando hice el chiste sobre Veneca, y decía, marico, tienes que entender que hay un pocotón de gente a quien le están tirando coñazos todo el día por ser venezolano, que quiere sentirse orgulloso de lo que es. Bien. Y es natural que salga a defenderse. Pero de antes que empezara la migración, nosotros andábamos con Venezuela es el mejor país del mundo. O lo mejor es lo nuestro, que es una campaña que en realidad comenzó Caldera cuando estaban bajándole los números y quiso empezar un peo con Colombia. La Ok. gente se lo olvida, eso fue una movida política absolutamente. Y yo escribí un artículo en Universal, tendría yo 20 años, 21 años, me dejaron escribir en nuevas firmas del Nacional Universal, Verga. lo mejor no es lo nuestro. Verga. Porque no existe lo nuestro, para comenzar. O sea, mi argumento ahí era, o sea, eso que llamamos lo nuestro es una vaina muy dinámica y muy influenciada por muchas cosas. Pero a mí me pasaba en shows que yo decía, lo mejor no es lo nuestro. No, Venezuela no es el mejor país del mundo. Primero que nada, porque Venezuela no le ve el culo al mejor país del mundo, ni con un telescopio. Bueno, se levantaba siempre alguien del público. Sí lo es, no lo es. Y te voy a dar la demostración, porque era perfecto que alguien contestara. Te voy a dar la demostración. Venezuela no aterriza en cualquier parte del mundo. Puede ser Zimbabue. Y apenas se baja del avión, empieza. Esto es un país, déjame decirte. Esta vaina está organizada, esta vaina Sí, está bien sí, armada. sí. Mira los chivos cruzando por el rayado. Chivo ciudadano, no como esa vaina que tenemos en Carora, que se lanza a la autopista. O sea, Totalmente. empezamos a hablar paja de nosotros. Bandera. Y ahora estamos pagando el plato de haber hablado mal de nosotros durante tantos años, porque cuando sales vas a buscar tu autoestima y te das cuenta de, coño, si lo que estás echándome paja, o me he dicho malandro, o me he dicho desordenado, o abracé todo eso y no abracé aquello que me va a hacer sentir. Claro que yo puedo estar en Hollywood y yo voy a estar en una película. Claro que yo puedo ser artista plástico porque tengo un Cruz 10 y un Soto. Claro que yo puedo escribir grandes obras porque hubo un Cabruja o un tal. O claro que yo puedo ser un gran ingeniero porque el puente tal lo hicieron, fueron venezolanos. Es decir, como no abrazabas eso, sino abrazabas la joda y la cosa, o te abrazaste a tus bellezas naturales, que es la vaina más absurda del mundo. Sí, es que si que tú- yo soy canaima. yo soy muy de pinga porque tengo este lunar, marico. Este lunar te salió. O sea, si tú hubieras concentrado y hubieras generado ese lunar a punta de concentración, verga, un lunar muy increíble. Pero esa vaina que nosotros tenemos es el tema de que hemos tenido que revisitar nuestra cultura porque, uno, la ves en contraste con los demás. Dos, está siendo atacado como migrante y es natural que se abracen. Pero también tienes el problema de que hay gente diciendo que eres lo más arrecho del mundo. O sea, que es la movida también del candidato populista que dice, antes aquí los indígenas o antes aquí este carajo mató a tantos españoles. Y bueno, pero eso fue allá. Y además hay que leerlo a ver cuánto de ese mito es. No, eso tiene un momento histórico. O sea, esa lectura tiene un momento histórico. Y creo que es ahí donde está como el problema. Yo siento que los venezolanos ahorita estamos enfrentándonos como a esas vainas y sentimos que no es que uno tiene que ser duro, ni tampoco uno tiene que ser pesimista sobre lo que uno es, pero sí uno tiene que encontrar, yo creo que uno tiene que abrazar, es la contradicción. Claro. Y aquí sí me pongo, como lo piensas y no me lo has dicho, pero sí me pongo bien comunista. O sea, marico, la verdad es que uno tiene que avanzar la contradicción. Porque ¿qué es lo que ocurre? La contradicción, como ve Costeño hablando de Hegel, la contradicción es justamente la que va a permitir que se produzca el devenir de la historia y el avance del ser humano. Yo creo que los venezolanos estamos en un proceso de transformación que no viene de ahora, sino que tiene siglos en eso y que nos estamos construyendo y deconstruyendo, pero que el proceso migratorio que vivimos actualmente sí puso en contradicción algo que fue dejarnos de vernos el ombligo y solamente vernos nosotros y hablarnos entre nosotros, sino que nos puso a hablarnos con otros alrededor de nosotros. No, y darnos cuenta que aquellos de los que hablábamos paja, porque muchos venezolanos hablaban aquí de Ecuador, de Perú, de Bolivia, como si fueran monte, y después tienen que llegar allá. La primera ola migratoria llegó, ¿qué bolas tienes tú? Yo soy venezolano y el nativo les decía, ajá, pero estás aquí ¿por qué? Por eso es que nos odian en Chile, mano. Esa es la ¿Entiendes? razón. Tienes que bajarle 2. No, esa es tercera.
Me refiero a la primera, por ejemplo, a Panamá y a muchos lugares sí, que llegamos claro, con el modo claro. mental de tú no sabes quién era yo en Caracas. Costa Rica. Una de las primeras fue Costa Rica a través del cine. Eso es un dato poco contado. Y pero- quedamos muy locos. Luego llegó una que se fue a trabajar y luego llegó una que llegó masiva y a gueto, a generar gueto y no a generar integración del venezolano. Decían en Chile, me lo dijeron 2 Uber, las 2 veces que había ido las primeras veces. Lo que nos gusta de ustedes es que ustedes se integran, ustedes no vienen a imponer su cultura, te lo decían. Entonces, ahí también hay que hablar de las distintas olas, pero nos ha obligado a confrontarnos. Y aquí está lo interesante. Una cultura es una confrontación. Eso es lo que en el fondo es una cultura. Entre los bienes materiales, entre lo que queremos y lo que somos, entre, digamos, lo que aspirábamos a ser, lo que deberíamos ser según lo que viene recorrido y en realidad para donde estamos agarrando, ¿ok? Y aquí yo creo que se puede cerrar sabroso con el monólogo de Cosme en Acto Cultural. Sitúo rápidamente. Esto es un Ateneo, es decir, una gente que pretende hacer la cultura, es San Rafael de Ejido, un pueblo ficticio que se inventa Cabruja, donde en realidad lo que está mostrando es que toda esa gente tiene unos peos y unas contradicciones, y hay hasta el feeling en la obra de que no hay público, de que ellos están solos haciendo su representación de Colón, Cristóbal, el genovés alucinado. Y ya en el tema de hablar de Colón, etcétera, hay todo un rollo de, ajá, ¿cómo es que yo soy una cosa, pero estoy enalteciendo a Colón? Y el tipo, el actor, llega un momento que tiene un momento de sinceridad, de que va a hacer la obra de teatro, va a continuar, porque la obra se interrumpe mucho, y el actor se detiene y dice, coño, ya va. Uno puede llegar al asunto así en la vida. O sea, está la persona y bueno, está la persona. Ahora está la persona y el límite. Y ahí. O sea, lo asumes, tú lo asumes. Que te dijeron que no lo asumieras, bueno, pero tú lo asumes y tal. Pero no puede ser, ¿verdad? Rebasar, eso no. Es decir, se puede, pero entonces te atienes. Rebasas y te atienes. Ah, que tú no querías decir eso sino lo otro. Está bien, entonces ¿por qué no dijiste lo otro? Estabas ahí en tu vida esperando decir lo otro y llega el momento y dices lo de antes. ¿De quién es la culpa entonces? No es tuya la culpa, no te dieron lengua, no tuviste la oportunidad. Después, bueno, no, me encanta esto, la queja. No, que yo no sabía, yo no estaba, yo no fui, yo no hice. En último caso, quiero decir, entre otras cosas, quiero decir, también puedo irme y dejarlo así. Irme y sentarme en la Plaza Bolívar a que me caguen las palomas. Me tomo unos tragos, me busco unas putas y me sincero. Y entonces aquí viene el rollo. Él está vestido de personaje medieval. Dice, ¿qué me gusta a mí? Esos 15 rones después de las 6 de la tarde y el culo de la alemana que todos conocemos. Y nada más. 15 rones y el culo de mi alemana. Pero entonces me dicen, no vale la cultura. La obra. Ah, bueno, entonces la cultura. Vamos a hacer la cultura. Que nadie diga que yo no colaboro con la cultura. Pero si me permiten, el problema es que no me permiten. Pero si me permiten, yo no llamaría a este centro de respiraciones patrióticas Sociedad Luis Pasteur. Porque así se llama la sociedad que está presentando la obra. Porque en mi vida, y lo juro por mi santísima madre Micaela Paraima, que Dios me la guarde bien gorda y bien conservada, me ha importado la microbiología o la rabia de los perros. En primer lugar, porque los perros de San Rafael de Ejido están tan jodidos que ni rabia tienen. Entonces yo no llamaría esto Sociedad Pasteur, sino Sociedad para un estudio pormenorizado y profundo del culo de mi alemana. Y está bien, no sería tan cultural, pero por lo menos yo entendería mis 15 rones y mis deseos y tal vez mi vida. Pasamos tanto tiempo queriendo decidir que la cultura del venezolano era aquella a la que debía aspirar, que se nos olvidó reconocer la que estaba. Salió alguien y jugó con la que estaba, que tampoco era la única cultura, y muchísima gente que no se sintió nunca oída, porque iba al Maxi y no se veía, y sí se veía en un concierto de salsa, sí se veía en el graffiti, sí se veía en otros lados, dijo, este pana me está hablando. Y hasta que no entendamos que esa contradicción de la que tú hablas, ese de, bueno, está bien, social Luis Pasteur, pero vamos a ser honestos. Es más, te termino con esta coño madera. Es más, Te dejo a ti, dime. es más, vamos a ser honestos. Digamos que el plato nacional no es el pabellón, sino el arroz chino venezolano. Termino de resolver, claro. Y Claro. los gringos en ese sentido son más honestos. Porque es pragmático. No están apegados a una narrativa ideal. Porque te voy a decir, el otro día alguien dijo, mira, te voy a decir lo que se resumen los gringos. Claro que se puede. Y es para bien y para mal. Para bien les ha permitido construir muchas ganas. Para mal, era un soldado británico en Afganistán que les decía
a los gringos con los que tenían que trabajar, mira, esto no se puede hacer con esta gente, porque aquí hay un tema cultural que no, mejor es trabajar carajo que ya ha vivido muchas colonias, pues un británico que entiende, mira, y el gringo le decía, claro que se puede, y decía, coño, qué bolas estos carajos que creen que todo se puede. Yo estoy presentando un show en el BOD y digo, entre otras cosas, ahora la gente está molesta porque estos carajos ahora también quieren llevarse a las mises. Y yo, claro, por eso se metieron a hacer lo que se metieron a hacer, porque querían también a las mises, querían el nivel económico de tal, no fue que vamos a cambiar el sistema, no, ahora soy yo, ahora me toca a mí. Y dejémonos, y que las misas al parecer salen con tipo, mira, eso es decisión de ellas, pero les voy a decir una cosa, estamos en el Centro Cultural BOD, pero esto anteriormente se llamaba Corbanca. Y antes de eso tiene otro nombre el banco. Y ese banco tenía un presidente. Y ese presidente tenía de amante a una Miss que había sido Miss Venezuela y llegó a ser gobernadora. Y se la llevaba a Curazao y era de conocimiento absolutamente de todo el mundo que compraba un traje de baño para ella y uno para su mujer del mismo modelo que le compró a ella. Y esa mujer era dama salesiana. Entonces, hasta que nosotros no aceptemos, no quiero decir que lo abracemos, pero sí que aceptemos que tenemos una realidad que es así. Primero, no la vamos a cambiar porque la estamos ignorando y estamos diciendo eso es marginal, que no es más marginal un collo que lo otro. Es bien mainstream el prepaguismo en este país y lo ha sido de toda la vida. Y no quiero que lo abracemos ni digo que esté bien, pero nunca lo vamos a resolver hasta que no dejemos de ocultarlo y de recibir en nuestra casa al señor que sabemos que tiene una carajita con un apartamento en Altamira y no decir nada porque no perturbemos las aguas, que es el si me lo permiten, pero el problema es que no me lo permiten de el personaje de acto cultural. Y por eso es que la comedia es perfecta para atacarla, porque nosotros en comedia hemos tocado una cantidad de vainas y los tocaba también Radio Lochera, hecho el loco y muchas cosas, el hombre golpeado, el macho idiota, etcétera. Y la gente le molesta que uno diga, no, si me permiten, y aunque no me lo permitan, lo voy a decir. Entonces, tú dices abrazar la contradicción. Yo digo, bueno, si no la aceptas, no vas a poder salir de ella tampoco. ¿Okay? Es que la contradicción te va a llevar a otra, y a otra, y a otra. Y ahí construiremos lo que somos como venezolanos. Es tan venezolano el que está afuera como el que está aquí y como el que lo está haciendo y ya. O sea, no hay manera. Eso somos. Ser. O sea, yo creo que hay que ver nuestra realidad y aceptar todo lo que hay. No hay manera. Disfrutar de eso, vacilarla. Y yo estoy totalmente de acuerdo con el de acto cultural. La única diferencia que tengo con él es que me gusta más el culo de mi jeva. Claro. Y a mí me encanta la idea de que además en este contexto la prostituta es alemana. Cuando acá una prostituta, pero ves, en aquel momento una prostituta, o en el momento que visualizó una prostituta podía ser alemana. Entonces han cambiado demasiados roles, pero el que se vayan todos para que sepan del nombre de este programa no viene solamente de los políticos argentinos. Cuando Rómulo Betancourt estaba de campaña e iba al interior del país le preguntaban, mire, ¿qué vamos a hacer con todos los museos? Refiriéndose a todos los portugueses e italianos que se había traído Pérez Jiménez. Y Rómulo Betancourt, populista como también era, dijo, que se vayan todos. Cosa que él sabía que no se podía hacer porque además era una fuerza productiva importante y porque además no iba a quedar bien. Y a ellos les habría dicho, no, es que tú sabes que esos muchachos llaneros. Entonces, dejémonos de historia. Vamos a decir el famoso, mira, aquí están diciéndome, mira, Briseño, ese cuento tuyo es viejo, ¿viste? Porque ahorita todos los Uber en Chile son venezolanos. Sí, esa fue la primera vez que fui a Chile hace como 15 años. Qué buena Andrea que dice, lo que más extraño de Venezuela, lo dice desde Ibiza, es el arroz chino. Cada vez que compro arroz chino, dice Jenny Lynn, en Kentucky, sé que me va a decepcionar. Nada como un arroz chino venezolano. Te lo dije, plato nacional, mano. Make Venezuela great again, dice Rafa. Bueno, vengan a mí, preparen sus vengan a mí, muchachos. Pero vengan a mí los que creen que la cultura es algo sobre lo que se puede colocar el dedo. Es una pieza cuántica, en lo que la identificas ya se jodió, ya está en otro lado. Vengan a mí todos los que creen que somos los mejores y cuando van al primer mundo se mojan. Vengan a mí los argentinos uruguayos que se contagian del virus del venezolanismo y se comen su empanada dominó. Epa, viste, el virus del venezolanismo, mano. Está recho. Vengan a mí los que usan bandera donde no es. ¿Viste? Vengan a mí los que dicen que hay un lugar donde debe ir bandera, cuando en realidad puede dar muchas vueltas. Vengan a mí los que no saben caminar y mascar chicle. Vengan a mí
pero no la quiero mandar, pero vengan a mí las que tienen una claridad tan grande como la mamá de Varela, que una vez conversando con ella le dije, ¿qué cree usted que va a pasar? Y ella muy honesta, desde su uruguayismo, muy honesto y muy preclaro, me dijo, pero si no saben caminar por la derecha. Y yo digo, vengan a mí los que no saben caminar y mascar chicle, dice Cecilia. Vengan a mí los que en Venezuela dice que no existe el racismo, sino solo clasismo. Vengan a mí los que piensan que el beta es la versión de prueba de un malandro. Vengan a mí todos los que le gustó 500 veces a Edgar Ramírez diciendo mamahuevo en dominó. Vengan a mí los que no usan la palabra beta, dice el Michu desde Galicia. Y vengan a mí todos los que creen que la Bomaltina es de Venezuela. Y cuando estén todos aquí les diré buena cara sin ningún reparo. Y si que nos queda por dentro, desbloqueen sus micrófonos, muchachos, para decir que se vayan todos. Muchísimas gracias a todos los que se unieron desde Leipzig, Bruselas, San Juan de Puerto Rico. Bueno, un coñazo de gente. Al final aquí pasaron como 60 por aquí. Y los que tuvieron que bajar el volumen en la oficina. Sí. Vengan a mí los que reivindican a Betancourt sin recordar que le sacaba revólver el primero que medio mal le respondía. Sí, pero vamos a ser honestos. En esa época todo el mundo le sacaba un revólver al que medio mal le respondía. Eso no era único de Betancourt. Andar con bicha era el statement. Yo de Betancourt lo que pasa es que tengo que reconocer que cuando Betancourt tuvo la oportunidad de torcer las cosas y relanzarse, que estaba papita para él, dijo, no, esta vaina hay que darle alternancia. Entonces, puede haber cometido muchas... Es como Churchill, que sí, que dejó morirse de hambre a Bengalia, sí, hermano, pero cuando le tocó el peo fue el único que reconoció que ese loco Hitler es un coño de madre. Y todos, no vale, vamos a hablar con él. O ese puede hablar. Él alternó con David Morales Bello. Le dejó el poder a Morales Bello y se fue a Suiza. Se lavó las manos como se lavó la suela. Dijo, no, pues se lavó las manos, no, dijo, usted agarre su peo. ¿Ves que querías un caudillo? ¿Ves que querías un caudillo?